Está afín con lo que predicó la pastora hace 3 semanas atrás, a principios de julio. La pastora predicó sobre el título Necesito un milagro y predicó sobre Jairo y su hija. Yo voy a predicar en esta mañana sobre la mujer del flujo de sangre. Y yo titulé este mensaje: Jesús, necesito tocarte. La pastora le puso: necesito un milagro. Y yo titulé este mensaje: Jesús, necesito tocarte. Bajo el tema de lo imposible a lo posible. El texto base está en Lucas, capítulo 8, versos 43 al 48. Lucas 8, del 43 al 48. También está en Mateo 9, del 20 al 22, y en Marcos 5, del 25 al 34, en paralelismo. Yo voy a leer la versión de Lucas, el doctor Lucas. Reza la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y llegando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Soberano y eterno Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana, por tu presencia en medio nuestro. Te suplicamos en esta mañana que nos hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra y de predicarla. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Como ustedes saben, Jesús venía de la región de Gadara. Había libertado allí a una persona que estaba endemoniada. Y caminó, ¿verdad?, por toda la aldea hasta llegar a Galilea. Cuando Jesús caminaba de un lugar a otro, Él caminaba con unos propósitos. En Jesús no hay casualidades. En Jesús no hay inventos. En Jesús no hay magia. En Jesús hay propósitos. Cuando Jesús llegaba a los sitios, Él iba con unos propósitos sumamente definidos. Porque Él sabía que donde Él iba a ir había una necesidad. Puede ser de una persona que estaba enferma, de una persona que estaba endemoniada, de alguna persona que necesitaba una palabra de aliento. Él iba a ese lugar con unos propósitos sumamente importantes. Y cuando va de camino, ¿verdad?, hacia Galilea, viene este principal, que es Jairo, de la sinagoga, que tenía a su hija enferma, y le suplica a Jesús que fuera a su casa, porque él sabía y entendía que cuando Jesús fuera a su casa, la niña iba a ser ¿qué? Sana. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús iba a las aldeas, habían grandes multitudes que le seguían. Estas multitudes podían ser personas variadas, de diferentes trasfondos. Muchos de ellos eran seguidores de Jesús. Sus discípulos andaban con Jesús. Y muchas personas que habían creído andaban con Él. Habían otras personas que iban con Jesús, ¿verdad?, entre la multitud, porque eran curiosos. Querían saber de aquel hombre que estaba haciendo ¿qué? Milagros. Querían ver por sus propios ojos qué era lo que Jesús estaba haciendo en esos lugares. Y había otra tercera persona que acompañaba en la multitud. Y eran los famosos fariseos y religiosos, que estaban detrás siempre de Jesús en la multitud,
viendo lo que Jesús estaba haciendo para acusarle, para matarle, para luego, ¿verdad?, señalarlo en el Sanedrín, para luego asesinarle. Pues Jesús se movía entre esos tres tipos de personas. Y a él no le importaba, porque él sabía con los propósitos que llegaba a esas aldeas y a esas ciudades a hacer los milagros. Cuando va camino hacia Galilea, como les dije, se encuentra Jairo. Cuando va camino a la casa de Jairo, se encuentra con esta mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años. Para colocarnos en el contexto histórico, yo voy a tratar de desglosar este texto parte por parte para que usted lo pueda entender. Porque muchas veces entendemos que fue una mujer de flujo de sangre por 12 años la que se acercó a Jesús, tocó el manto y una vez tocó el manto quedó sana. Pero aquella mujer tenía unas implicaciones mucho más profundas que quiero que usted entienda en el contexto histórico donde esta mujer se estaba moviendo. Usted sabe, aleluya, que la mujer del flujo de sangre no tiene nombre. En el escrito de la Biblia aparece sin ningún nombre. Dice que era una mujer. Pero cuando vamos un poquito más allá y leemos los evangelios apócrifos, que son los evangelios ocultos, o los evangelios que no fueron comprobados en el canon bíblico, en esos evangelios le ponen un nombre a esa mujer. Y esa mujer la identifican como Verónica. Una mujer que se cree que era de Capernaum. Eusebio, en su traducción, dice que era de Parnea o de Filipos. Lo importante es que aquella mujer, de alguna forma, que voy a llamar como Verónica, había escuchado de los milagros que Jesús hacía en los lugares que él iba. Aquella mujer tenía una razón por estar allí en Galilea, porque ella quería de alguna manera tocar a Jesús, porque ella con su fe se propuso en su corazón tocarlo, porque si lo tocaba por lo menos ella iba a ser ¿qué? Salva, iba a ser sana. Esa mujer se propuso en su corazón llegar hasta Jesús y extenderle ¿qué? Su mano. ¿Qué pasa en la condición de la mujer para aquel tiempo? Usted sabe que la condición de la mujer en este tiempo era una condición de una cultura completamente machista. Y ella estaba inmersa dentro de esa cultura. Ahí ya tenemos un gran obstáculo. Una mujer enferma en una cultura ¿qué? Machista, trata de acercarse ¿qué? Al maestro. Usted sabe que en la cultura hebrea los hombres podían ser polígamos, pero las mujeres no. Los hombres podían tener más de una ¿qué? Esposa. Si la podían mantener, podían tener 3, 4, 5 esposas. Pero la mujer no podía poner 5 o 6 esposos. Fíjense cuán machista era la cultura en la que aquella mujer estaba ¿qué? Inmersa. La mujer en el tiempo de Jesús, si vivía en la casa de su padre, el padre tenía autoridad completamente sobre ella. El padre la podía casar con quien él quisiera. La podía ¿qué? Vender. La mujer no heredaba ningún bien si en la casa había un varón. Es más, si la mujer cuando nacía mujer, ya era ¿qué? Impura. Para el pueblo ¿qué? Hebreo. La mujer no podía hacer ningún voto. Podía participar de las fiestas, podía participar de las actividades religiosas, pero no tenía ni voz ni voto, ni podía participar del culto. La mujer en el
en el antiguo, ¿verdad?, Testamento, porque eso Jesús lo vino a cambiar. Cuando comía, tenía que comer después que el marido comiese. No podía comer con el esposo. Tenía que esperar que el esposo comiera para luego ella, ¿qué?, comer. Cuando salían a caminar, ella no podía caminar al lado de su esposo. Tenía que caminar atrás de su esposo o en la otra, ¿qué?, acera. Cuando la mujer salía, tenía que salir cubierta de los pies, ¿qué?, a la cabeza. Santo. La mujer solamente era bien vista para parir muchachos y para educar a esos muchachos. Pero la mujer que no podía parir muchachos o era estéril, era considerada como una mujer impura. La mujer era considerada como una posesión, como un buey o como un asno. Aún en Grecia, los que se creen que son la cuna de la civilización, los grandes filósofos, como Aristóteles, Sócrates, Demóstenes, consideraban a la mujer inferior. La consideraban como un objeto. La mujer del pasaje, la mujer del flujo de sangre, Verónica, no tenía ninguna posibilidad de tener algún compañero o de tener algún esposo por su condición de enfermedad, por su impureza. Esa mujer no pudo haber sentido, ¿verdad?, esa bendición de organizar su boda, de estar con su familia, de preparar todo para su boda, porque esta mujer estaba viviendo un martirio con su enfermedad, un martirio con su cultura, un martirio por la persecución, un martirio por su enfermedad de 12 años. Esta mujer tuvo que vivir alejada de su familia, fuera del pueblo, porque cada cosa que ella tocaba era, ¿qué?, impura. La ropa, la cama, la silla, las personas, la comida, todo lo que esta mujer tocara era, ¿qué?, impuro. Fíjense que el texto dice una mujer. Y cuando usted entra al texto y profundiza sobre el texto, aquella mujer estaba pasando un calvario sumamente difícil. No solamente culturalmente, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Porque el judío la estaba considerando como ¿qué?, como impura. Es más, las mujeres que menstruaban normalmente, porque esta hemorragia a la que se refiere aquí el texto, es que esta muchacha o esta persona, esta Verónica, estaba menstruando sangre hemorrágicamente por 12 años sin parar. Imagínense, las mujeres que menstruaban normalmente eran también consideradas impuras. Imagínense en esta mujer por 12 años. Mientras la mujer menstruaba, tenía que mantenerse ¿qué?, aparte. No podía tocar nada, ni a su esposo, ni la silla, ni la cama, nada. Era que completamente separada. Y una vez terminaba de menstruar, tenía que esperar 7 días más para el 8º día ofrecer sacrificio para limpiarse. Una mujer normal. Imagínense, la mujer de flujo de sangre por 12 años menstruando.
en hemorragia. Pero a aquella mujer no le importó. A aquella mujer no le importó porque su fe era más poderosa. Y había escuchado de un maestro que estaba haciendo ¿qué? Milagros. Un maestro que transformaba las vidas. Un maestro que cambiaba los lugares a donde iba. Y a ella no le importaba la cultura. A ella no le importaba el desprecio. A ella no le importaba la impureza. A ella lo que le importaba era que si yo toco el manto de Jesús, voy a ser ¿qué? Salva. Porque la fe de aquella mujer era más poderosa de lo que dirían, de lo que significaba. Y fíjense que el texto me sigue diciendo y revelando lo siguiente. Padecía de flujo de sangre por 12 años. Usted dirá, esto era una simple ¿qué? Hemorragia de sangre. No, aquella mujer tenía una enfermedad que se llamaba menorragia. Por 12 años esta mujer tenía una enfermedad que se llamaba menorragia, que es una enfermedad en la que se prolonga normalmente el flujo menstrual y puede producir anemia. Si pensamos que esta mujer fue víctima de esta enfermedad, lo más probable era que tenía anemia, que es una enfermedad de la sangre caracterizada por una disminución anormal en los números de glóbulos ¿qué? Rojos. En otras palabras, la mujer tenía un flujo de sangre, tenía una hemorragia, pero tenía ¿qué? Anemia. Y los síntomas más comunes de la anemia son el decaimiento físico y psíquico. Síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, con fatiga y palpitaciones, síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, estreñimiento, síntomas neurológicos, como cefalea, acúfeno, mareo, vértigo. Esta mujer tenía una serie de enfermedades a causa de ese sangrado. En otras palabras, esa mujer estaba casi que muerta. Pero ella había escuchado ¿de qué? De Jesús. Y a ella no le importó todas esas enfermedades y todas esas calamidades que tenía. No le importó la anemia, no le importó los problemas cardiovasculares, respiratorios, los vómitos, la diarrea, no le importó. Me imagino que aquella gran multitud, que la mayoría deben ser varones, porque la mujer en aquel tiempo no era bien vista, tratando de acercarse a Jesús. Imagínense a Jesús al frente y toda la gente detrás de él, como una muralla. Esta mujer tenía que buscar la forma de acercarse a Jesús en medio de aquella multitud de personas que mayormente tienen que haber sido ¿qué? Varones. Una mujer ¿qué? Impura, débil, con una serie de enfermedades, a lo mejor con la cara pálida, sin fuerzas, entre aquella multitud. Y dice que esa enfermedad era por 12 años y que ella le había dado ¿qué? Todo lo que tenía, a todos los médicos, y no había sido ¿qué? Sana. Si usted compara el texto de Lucas con el de Marcos, ustedes saben que Lucas era médico y Lucas se tiró la toalla cuando escribió, porque cuando usted va a Marcos dice que cuando ella iba a los médicos no sanaba, pero que iba ¿qué? Peor. Y Lucas obvia que
esa parte, porque Lucas es el ¿qué? Médico. Él no se va a tirar él mismo. Pero lo importante es que aquella mujer había gastado todo su dinero en médico y no había sido ¿qué? Sana. Y si esta mujer no heredaba y no tenía dinero, el esfuerzo para tener todo ese dinero que pudo haber pagado los médicos tiene que haber sido ¿qué? Mayor. Porque como les dije, la mujer no heredaba en una sociedad machista y patriarcal como la sociedad hebrea. Pues esta mujer, lo poco que tenía lo había ¿qué? Gastado en médico. Y no había ocurrido ¿qué? Nada. Yo no sé en la condición que tú te encuentras hoy. Yo no sé en qué enfermedad tú puedas estar. Pero el texto bíblico y el testimonio bíblico me está diciendo de una mujer que estaba enferma por 12 años, con anemia, con una serie de enfermedades, y hizo todo lo posible por tocar al Maestro. Por tanto, si tú estás pasando por una situación de enfermedad, en esta mañana puedes hacer todo lo posible por acercarte al Maestro y tocarlo para que ocurra el milagro. Todavía el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves hace milagro en este tiempo. Dice Isaías 53 que por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Curados o sanados. Esa promesa tenemos que hacerla ¿qué? Nuestra. Todavía en este tiempo ocurren ¿qué? Milagros. Pero tiene que ¿qué? Que creer que Jesús lo puede ¿qué? Hacer. ¿A cuántos médicos has ido? ¿A cuántos médicos has ido en esta hermosa mañana? Hoy el Señor te acuerda algo. Que si tienes fe, como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, muévete, y el monte se moverá. Todo es cuestión de ¿qué? De fe. No es que el médico no sane, porque si a mí me duele una muela, yo voy a ir a un dentista para que me la saque, o me haga algo. Pero voy a creer que cuando el médico ponga las manos en esos instrumentos, eso va a ¿qué? A ocurrir un milagro. Todo es fe. Yo no te puedo decir que no vayas a los médicos. Al contrario, Dios usa a los médicos. Pero tú tienes que ir con ¿qué? Con fe. Creyendo que Dios puede hacer un ¿qué? Un milagro. En aquella condición de aquella mujer anémica, con flujo de sangre, cubierta de los pies a la cabeza bajo un sol, en una multitud, haciendo espacio. Y yo me imagino que si aquella mujer estaba en aquella multitud haciendo espacio, tiene que haber tocado a alguien. Eso quiere decir que todas las personas que ella ¿qué? Estaba tocando, los estaba convirtiendo en personas ¿qué? Impuras. Y usted sabe lo que podía haber pasado, ¿verdad? Que aquella multitud la pudo haber ¿qué? Apresado y matado o apedreado. Pero a ella no le importó. Ella siguió haciendo ¿qué? Espacio. Porque cuando Jesús va a hacer el milagro, lo va a hacer con ella y con la multitud. Porque de alguna forma
Jesús tenía que trabajar con el corazón de aquella mujer, pero de alguna forma tenía que trabajar con la multitud que le seguía. Y dice que aquella mujer se movió entre la multitud hasta tocar el manto de Jesús. A ella no le importó que me maten, si ya yo estoy muerto ¿en qué? En vida. Yo voy a ir a la fuente que brota para vida eterna. Yo voy a ir en aquel que he confiado y en quien yo he creído. Yo voy a ir de aquel de quien yo he escuchado. Yo voy a ir a aquel que hace milagros y prodigios, no importando mi condición, no importando cómo estaba. No solamente la mujer de flujo de sangre hizo eso. Bartimeo el ciego gritó cuando Jesús pasó por aquel lugar. Le dije, mira, por ahí está pasando Jesús. Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No solamente Bartimeo, sino el leproso. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Y él le dijo, Señor, quiero ser ¿qué? Limpio. Y el Señor inmediatamente, tu fe te ha salvado. Porque eso es lo primero que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Una vez lo salva, después hace ¿qué? El milagro. Pues esta mujer sabía que si tocaba el manto iba a ocurrir un milagro. Ella fue solita, porque solita estuvo por 12 años. Nadie la ayudó. Nadie. Esta no fue como aquel paralítico que lo llevaron en camilla y lo bajaron por el techo. Porque sus amigos lo cargaron y lo bajaron. Esta con su anemia, con sus enfermedades, llegó hasta el maestro. Una mujer de fe. Una mujer que sabía que cuando llegara Jesús, de él iba a emanar poder. De él iba a emanar ¿qué? Sanidad. Y dice el texto y el testimonio bíblico que cuando ella tocó el manto, automáticamente la hemorragia ¿qué? Cesó. Fíjense en que ella no se puso frente a Jesús y le dijo, Señor, sáname. Su fe era mucho más que poderosa. Y ella fue por la parte de atrás y tocó el manto de Jesús. Una pieza de ropa. Y automáticamente el flujo de sangre ¿qué? Cesó. No tuvo que gastar dinero. No tuvo que ir nuevamente a médicos. Fue el médico de los médicos. Y con solamente tocarlo ocurrió ¿qué? El milagro. Porque aquella mujer sabía en su corazón y tenía fe que aquel hombre, aleluya, iba a hacer el milagro. Y no solamente eso. Jesús hizo el milagro salvando la vida de esa mujer. En griego, salvación significa sozo. Y sozo lo que quiere decir es salud, conservar, proteger. En otras palabras, cuando la mujer dijo, si te toco voy a ser salva, lo que quiere decir, si te toco voy a ¿qué? A sobrevivir, voy a subsistir. En otras palabras, aquella mujer tenía claro que cuando tocara el manto de Jesús, su vida iba a ser ¿qué? Transformada. Yo no sé
hermano, si tú tienes esa fe de esa mujer de flujo de sangre, yo no sé cómo tú te sientes hoy. ¿Por qué problemas estás pasando? No tiene que ser por enfermedad, puede ser cualquier problema. Hoy es necesario que tú toques a Jesús. Hoy es necesario que tú toques su manto. Hoy es necesario que tú le des la oportunidad al Maestro para que cambie ¿qué? Tu vida. Lo has intentado todo. Has hecho de todo y no has visto nada. Hoy es el día para que te acerques a Jesús y toques su manto. Hoy es el día para que te muevas entre la multitud, sin importar el que está a tu derecha y a tu izquierda, al frente o en la parte de atrás. Lo importante es que hoy toques a Jesús. Y de lo imposible, Dios lo va a hacer ¿qué? Posible. A veces venimos a la iglesia y el Espíritu habla a nuestro corazón. Y nuestro corazón nos está haciendo pum, 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 pum en el pecho. Y nos avergonzamos en reconocer la condición y no pasamos por el que dirán, por la multitud, el que me ve. A aquella mujer no le importó la multitud. A aquella mujer no le importó que la estuviesen viendo. Incluso a aquella mujer no le importó que la asesinaran o lo mataran. Ella quería tocar ¿qué? Al Maestro. Pasó por ese proceso de acercarse a Jesús. Una vez la mujer tocó el manto, Jesús exclamó: ¿quién me ha tocado? Porque poder o virtud emanó de mí. Y siempre hay incrédulos. Como yo decía la otra vez, siempre hay unos filisteos colados en las iglesias. Y no creen en los milagros de Jesús. No creen que Jesús te puede tocar y te puede cambiar. Y Pedro, como siempre aprontado, le dice: Maestro, pero ¿cómo tú vas a decir que alguien te ha tocado si aquí te están ¿qué? Empujando, te están apretando. Aquí hay miles de personas que te están empujando y tú dices que alguien te ha tocado. ¿Usted sabe por qué Jesús dice eso? Porque Jesús sabía que tenía que pasar a aquel lugar porque había una mujer que necesitaba que lo tocase. ¿Usted se cree que Jesús no sabía que Verónica, la mujer del flujo de sangre, no necesitaba que tocase a Jesús? Jesús lo sabía. Es más, Jesús se pudo haber parado allí en seco y decirle: mira, búsqueme a aquella mujer que lleva 12 años enferma y tráigamela para acá. Jesús lo pudo haber hecho. Pero Jesús permitió que aquella mujer tuviese ¿qué? La iniciativa de moverse. Aún en medio de la enfermedad, Él permitió que la mujer con anemia, con flujo de sangre, se moviera hasta Él. Y la mujer, al escuchar que Jesús estaba diciendo: ¿quién me tocó?, comenzó a temblar. ¿Le dio qué? Miedo. ¿Saben por qué? Porque la mujer no se podía acercar a nadie porque era ¿qué? Impura. Y menos a un maestro, a un rabí. ¿Cómo esa mujer se atrevió a acercarse a Jesús y tocar su manto cuando sabía que lo iba a hacer ¿qué? Impuro? Pero lo que ella no sabía era que cuando tocara a Jesús, Jesús iba a cambiar ¿qué? Toda esa impureza
en una mujer completamente ¿qué? Pura, sana, sin anemia. Y aquella mujer avergonzada, temerosa, va donde el maestro y levanta la mano y dice: mira, maestro, el que te toqué fui yo. Y se postró. Cuando tú te postrabas en aquel tiempo, era un ¿qué? Una forma de humillación, de adoración. Y Jesús permitió que la mujer se postrara para que los que vieran alrededor, los que estaban alrededor vieran el milagro que Jesús había ¿qué? Hecho. Jesús la pudo haber llamado aparte. Tú me tocaste. Él no hizo eso. Él esperó a que la mujer reconociera que ella lo había ¿qué? Tocado. ¿Por qué Jesús lo permite? Número uno, para que la gente viera que Jesús había hecho ¿qué? Un milagro. Y número dos, para que ella lo ¿qué? Lo expresara a viva voz, en público. Para que la gente supiese a quién ella había ¿qué? Tocado. Por eso no hay manera de avergonzarse de Jesús. No hay forma de decirle al Señor: Señor, yo te quiero tocar, y no hacerlo. Hoy es el día en que puedes tocar ¿qué? Su manto, para que ocurra ¿qué? El milagro. Hoy es el día que necesitas venir a los pies de Cristo y tocarlo para que seas ¿qué? Sano. Jesús termina la narración con unas palabras bien poderosas. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Valió la pena moverse a tocar a Jesús? ¿Valió la pena el esfuerzo de aquella mujer? ¿Vale la pena que hoy te acerques a Jesús y lo toques? ¿Vale la pena que hoy diga: Señor, yo quiero tocarte? ¿Vale la pena que hoy tenga que doblar el lomo y humillarme para tocar a Jesús? ¿Desde cuándo tú no tocas a Jesús? Llevas 40 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, ¿y desde cuándo no lo has tocado? ¿Desde cuándo no te has acercado a Él para decirle: Señor, haz un milagro? Como decíamos hoy en la clase, muchas veces decimos: Jesús vive en mi casa, está en mi corazón, pero a veces tenemos a Jesús en el closet de la casa, o lo tenemos en la marquesina. Y Jesús vive en mi casa. Hoy es necesario tocar a Jesús. Hoy es necesario tocar su manto para que ocurra un milagro. Algo que es imposible para el hombre, Dios lo hace ¿qué? Posible. Miren lo que dice Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios todo es ¿qué? Posible.
Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren moverse como la mujer de flujo de sangre a tocar al Maestro? ¿Cuántos de ustedes quieren en esta hermosa mañana acercarse al Maestro y decirle: Señor, déjame tocar tu manto? Hace años, hace tiempo que no te toco. Necesito un milagro. Como Jairo le pidió al Maestro: Señor, haz un milagro para que mi hija que sane. Y Jesús sabía que aquella niña iba a morir, porque cuando él llegó la niña había que muerto. Pero Jesús viene en combo. Jesús viene en combo. Porque sanó a la mujer de flujo de sangre. Pero también sanó ¿qué? A la hija de Jairo. De un mismo viaje, pastora, lo sanó a los dos. Ese es el Cristo que yo creo, Ingrid. Que sana, que liberta, que transforma, que cambia. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Lo cantamos, lo proclamamos, pero lo vivimos. Toca a Jesús en esta hermosa ¿qué? Mañana. Tócalo, muévete, acciona tu fe. Haz algo para que ocurra el milagro. Hoy llegué bien tempranito. Estábamos ya como a las 8 de la mañana por ahí, rondando, observando. Anoche, mientras me preparaba para la clase y para la predicación, venían así pensamientos, como yo le decía a Reinaldo, y me acostaba. Cuando uno se acuesta, a veces viene el texto bíblico con el cual uno va a predicar, lo va a enseñar, y de momento me decía: una mujer de flujo de sangre. Y el Espíritu venía: habla aquí. Me tenía que levantar a escribir. La mujer tocó a Jesús y Jesús venía: toca esto. Es importante en esta mañana que entiendas que el Dios que tú le sirves es un Dios que te ha prometido sanarte, restaurarte y libertarte. Eso hay que creerlo. El ejemplo es esta ¿qué? Mujer de flujo de sangre. Jesús vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. El sacrificio que hiciste no fue en vano. Porque lo hiciste en amor. Eso es una palabra para alguien aquí. Lo que hiciste, lo hiciste por amor. Conclusión. Una vez más, Jesús demuestra su actitud amorosa ante los excluidos de la sociedad. De una sociedad basada en unas normas de conducta y unas costumbres jerárquicas que solo buscaban encontrar culpables, enfermos y pecadores. La mujer se atrevió a ir más allá de sus temores, de sus miedos, de lo que podría pasar en el momento de tocar con su impureza a un ser puro. Con solo tener fe y la valentía de tocar al Maestro, la mujer pudo volver a pensar en lo que hacía 12 años no podía pasar por su mente: ser mujer, ser madre, ser esposa. Hoy es día de tocar a Jesús para que tu vida cambie y ocurra un milagro de lo imposible a lo posible. A aquella mujer le dieron sentido de vida.
A aquella mujer le volvieron a dar su razón de vivir, su identidad. Aquella mujer que había sido despreciada por tanto tiempo, Jesús la llama ahora hija. Eso es lo que hace Jesús. Cuando tú vienes a Él y lo tocas, Él te va a llamar hija y te va a llamar hijo. Hoy es el día de acercarse a Jesús. Hoy es el día de que toques su manto. Hoy es el día que Él va a hacer el milagro en tu corazón. Hoy es el día que Él va a sanar tu enfermedad. Hoy es el día que Él va a libertar tu corazón de tus prisiones. Hoy es el día que Jesús te va a dar una nueva esperanza. Hoy es el día que te acerques a Él. Yo tomé esta historia de la Biblia, una de muchas narraciones, de una mujer que no tenía esperanza, de una mujer que se había tirado a morir, hasta que escuchó de alguien que podía hacer la diferencia en su vida. Así lo mismo lo hizo Bartimeo, lo hizo aquella persona que tenía lepra, la mujer sirofenicia, aquel paralítico en el estanque de Betesda, aquel endemoniado que no tenía esperanza. Decidieron tocar a Jesús, decidieron darle la oportunidad al maestro para que el maestro hiciera la diferencia. Hoy es el tiempo de que te acerques al maestro y lo toques. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta hermosa mañana. No sé si tienes una enfermedad que te preocupa, pero como la mujer del flujo de sangre tenía aquella fe tan grande, hoy yo te digo que tu fe sea gigante, que entre la multitud te muevas y toques al maestro. Hoy es el día de venir a este altar y decirle: Señor, yo te quiero tocar. Hoy es el día que yo necesito que operes un milagro. Hoy es el día que las cadenas se caigan. Hoy es el día que toques al maestro. Yo voy a abrir este altar. El altar está abierto para todo aquel que quiera tocar al maestro en esta hermosa mañana, para todo aquel que quiera que oremos por ti, para que Dios haga un milagro de sanidad, para que Dios trabaje con la condición por la cual tú estás pasando. Hoy es el día. Mientras yo oro, aquel que tenga necesidad pase al altar y vamos a orar por usted para que Dios haga un milagro. Paola, pasa acá un momento. Paola, Carmen, ven acá un momento. Yo quiero que tú abraces a Paola. Usted sabe algo, a veces un abrazo vale más que una oración. A veces necesitamos que nos abracen, sentimos que somos importantes, sentimos que Dios nos ama. Yo le voy a pedir a algunos de los ancianos que pasen por aquí que me ayuden a ministrar a los hermanos. Está abierto. Crea que va a tocar el manto. Crea que le está extendiendo la mano al maestro. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús.